Una parada de tren tranquila, un pasajero desaparecido, y solo Miss Marple ve las grietas de la historia. Bienvenidos a Marple Relatos, soy su anfitrión Pedro. Comenta a continuación, ¿desde dónde nos acompañas esta tarde? Significa, mucho saber de ti, leo cada mensaje con atención. Entremos en materia. Era el tipo de tarde que hacía que la campiña inglesa pareciera completamente incapaz de albergar algo tan violento como el crimen. Una luz dorada se derramaba sobre los setos bajos, iluminando ordenadas hileras de casas, cuyas chimeneas resoplaban suavemente en el aire fresco. El pueblo de Little Denham, a unos 6 kilómetros de St. Mary Mead, y prácticamente desconocido para el mundo exterior, se preparaba a su manera discreta para el próximo Domingo de la Cosecha. La señorita Jane Marple, solterona de St. Mary, Mead y experta en encaje y en la intrincada maraña de motivos humanos, no era de Little Denham, pero tenía motivos para estar allí ese día. Una vieja amiga del colegio, la señora Philippa Nash, la había invitado a pasar el fin de semana y asistir a las festividades de la cosecha, prometiéndole una pequeña y pintoresca actuación del coro y una deliciosa tarta de ciruelas capaz de reconciliar hasta a los enemigos más acérrimos. La señorita Marple había llegado en el tren del mediodía y había tomado el té con Philippa en su jardín adornado con rosas, hablando de todo, desde la desafortunada tartamudez del nuevo vicario hasta el aumento del precio del azúcar. Pero a medida que las sombras se alargaban y las campanas de la iglesia daban las 6, algo en el aire pareció cambiar, imperceptiblemente, como la presión antes de una tormenta. A las 6:45 en punto, un tren llegó a la estación de Rose Hill. El de las 5:38, procedente de Paddington, era un modesto tren de 2 vagones, rara vez lleno, y normalmente utilizado por unos pocos viajeros, algún visitante ocasional, y una vez al mes, por una londinense que vendía calcetines de punto en el ayuntamiento. Esa noche, un solo hombre bajó del tren. No lo conocía el jefe de estación, el señor Clive Appleton, quien observó con curiosidad la partida del hombre. Alto, algo encorvado, con un abrigo largo de lana y un maletín de cuero, el desconocido miró una vez el reloj del andén antes de caminar a paso rápido hacia el callejón que conducía al pueblo. Su aspecto era bastante normal, pero el señor Appleton insistiría más tarde en que había algo raro en su forma de caminar. Cuando sonó la campana que anunciaba el cierre de la estación a las 7, el hombre aún no había regresado. Y a la mañana siguiente, el tranquilo pueblo de Little Denham bulliría con la noticia: un hombre había desaparecido sin dejar rastro. La señorita Marple se enteró por primera vez de la desaparición por la tendera del pueblo, la señora Hetty Brimley, quien apenas había cobrado el paquete de galletas de jengibre de la señorita Marple, se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz con el gusto del chismorreo bien marinado. «Se fue así como así», susurró. «Bajó del andén y maricó nadie lo ha visto desde entonces. No se ha registrado en el Rose Hill Arms, no ha preguntado por direcciones, y no falta nada, excepto él». La señorita Marple, con sus tranquilos ojos, azul pálido y una expresión de educada preocupación, se limitó a decir: «¡Qué raro», y guardó sus galletas en el bolso. Pero ya en algún rincón remoto de su mente, pequeños detalles habían empezado a encajar, como pistas bordadas en el borde de un patrón. De vuelta en la cabaña de Philippa, el periódico local estaba abierto sobre la mesa y el titular era claro: «Un hombre misterioso desaparece en Little Denham. La policía desconcertada». Debajo de las letras en negrita había una fotografía de la estación Rose Hill, con la niebla enroscándose a lo largo. «De las vías. Me atrevería a decir que no es nada»,
dijo Filipa sirviéndose una segunda taza de té. Probablemente solo sea un hombre que vino a pasar un fin de semana tranquilo con una amiga y se arrepintió al ver sus cortinas. Pero la señorita Marple no se rió. Filipa, dijo con dulzura, ¿te has dado cuenta de que la gente rara desaparece por razones tan triviales como unas cortinas? Filipa suspiró. Tienes razón, claro. Pero me pregunto qué hará la policía. Aquí solo tenemos un agente, y se le da mejor pillar a niños robando mermelada que resolver desapariciones. De hecho, el agente Rowntree ya había tomado declaración al jefe de estación y registrado los callejones que salían de Rose Hill. No había rastro del hombre. No se encontró equipaje. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto pasar. Fue como si el extraño hubiera bajado del tren y se hubiera desvanecido en el aire. Mientras tanto, los aldeanos se habían lanzado a teorizar con considerable entusiasmo. Esa noche en el pub de Hare and Lantern, la especulación se desató. «Espía, supongo», murmuró el viejo Wilfred Masters con la boca abierta. «O un chantajista». «Un cobrador», dijo Dora la camarera. Quizás alguien lo vio y pensó, ¿qué le impediría cobrar? «Un fantasma», dijo el joven Roger Allen con una sonrisa. «Ha vuelto para rondar la estación». En un rincón tranquilo del salón, la señorita Marple estaba sentada tejiendo, escuchando. No hizo ningún comentario, pero grabó mentalmente los nombres, rostros y tonos de voz. No era el tipo de información que la policía encontraría útil, sino precisamente el tipo de información que, según su experiencia, revelaba más de lo que nadie pretendía decir. De vuelta en la cabaña de Filipa, mientras el crepúsculo daba paso a la noche, la señorita Marple miró por la ventana del salón. Las luces de la estación centelleaban tenuemente en la distancia, y el canto de una lechuza resonaba por los campos. «Un hombre no desaparece así como así», se dijo en voz baja. Y en ese momento, mientras sostenía sus agujas de tejer, la señorita Marple recordó una historia contada hacía mucho tiempo en St. Mary Mead, la de un novio que desapareció la noche anterior a su boda, y cómo el verdadero motivo no había residido en sus acciones, sino en lo que alguien más temía que pudiera revelar. Sí, pensó la señorita Marple, la gente desaparece por culpa de los secretos. Y Little Denham, a pesar de sus calles ordenadas y sus alegres jardines delanteros, casi con seguridad escondía uno. Comenzaría, como siempre, por escuchar. Sabía que la verdad acabaría llegando a la hora del té. A la mañana siguiente, Little Denham bullía de especulaciones, como una colmena perturbada por un palo bien puesto. El misterio del caballero desaparecido de la estación de Rose Hill se había infiltrado en cada conversación, llenando el pueblo de una curiosa energía que difuminaba la línea entre la alarma y la excitación. La cola del supermercado frente a Brimley's era más larga de lo habitual, no por el pan, ni las manzanas, ni la mantequilla en oferta, sino por la emoción de intercambiar chismes y teorías en voz baja, como si cada comprador fuera un detective disfrazado. «Es el maletín», dijo la señora Constance Hale, secándose la frente con un pañuelo de encaje. Un hombre con maletín siempre va en serio. Probablemente era algún tipo de abogado, y tal vez descubrió algo que no debía. «Oh», replicó la señora Bixby de la sombrerería, quería encontrarse con alguien en la estación, y ella, quienquiera que fuese, se molestó por su llegada. La propia señora Brimley intervino desde detrás del mostrador. Nadie lo vio después de que salió del andén. Ni un alma. Eso dice el señor Appleton. Y siempre ha sido muy perspicaz en estos asuntos. Constance asintió con gravedad. Bueno, entonces debe ser alguien de aquí, de nuestro mismo pueblo.
Ningún extraño puede desaparecer sin ayuda, a menos que el mismísimo diablo lo encuentre en el sendero. Aunque era improbable que se tratara del diablo, los aldeanos parecían cada vez más convencidos de que alguien entre ellos había intervenido, ya fuera por encargo o encubrimiento. Las conversaciones se enroscaban y se extendían como humo por las casas, las tiendas y el salón de la iglesia, hasta que casi todos los residentes eran sospechosos o detectives, según quien hablara. Mientras tanto, la señorita Marple observaba todo esto con silenciosa atención. Había dado su paseo matutino por la calle principal hacia la iglesia, deteniéndose de vez en cuando para admirar las malvarrosas o saludar a algún conocido con paso pausado y mente alerta. Escuchó atentamente, no solo lo que se decía, sino también cómo se decía. En la esquina donde la oficina de correos se encontraba con la panadería, se encontró con la joven Dora, la camarera de The Hare and Lantern, que estaba barriendo los escalones frente al pub y tarareando una melodía que rápidamente interrumpió cuando notó que se acercaba a la señorita Marple. «Buenos días, señorita Marple», dijo alegremente. «Una mañana encantadora después de una noche tan extraña, ¿no le parece? Muy bonito, en verdad», respondió la señorita Marple con tono agradable. «Aunque tengo entendido que la noche no estuvo exenta de misterio». Dora asintió y bajó la voz. «Todo el mundo habla de ello. Con lo que está pasando, parece que desaparece alguien cada semana». «Sí», dijo la señorita Marple. «Es curioso cómo reacciona la gente, tan ansiosa por atribuir la culpa incluso antes de que el pobre hombre haya sido identificado». Dora se encogió de hombros. «Bueno, dicen que nunca llegó al Rose Hill Arms, y no es que lo vieran paseando por el pueblo, simplemente desapareció. Eso es lo curioso». La señorita Marple sonrió levemente. «Sí, desaparecer suele ser bastante sospechoso, sobre todo en un pueblo donde todo el mundo lo ve todo». Se le deseó un buen día a Dora y continuó. Pero sus pensamientos persistieron. La naturaleza de un pequeño pueblo era precisamente lo que lo hacía tan paradójico. Todos lo sabían todo, o creían saberlo, pero las verdades más vitales permanecían ocultas a simple vista. Con el tiempo, había llegado a creer que esto no se debía a la malicia, sino al instinto humano de preservar la imagen de normalidad. Los secretos eran como semillas de diente de león, fácilmente sepultadas bajo la rutina, hasta que algo, como un extraño desaparecido, las sacaba a la luz. A mediodía, el asunto llegó a oídos del reverendo Pomeroy, quien se encargó de mencionar la desaparición en su sermón de esa tarde. «No nos corresponde sacar conclusiones precipitadas», entonó de pie en el púlpito con solemnidad. «Aunque inusuales, estos eventos requieren paciencia y fe. No chismeemos ni supongamos. En cambio, oremos por la luz en los lugares oscuros». Esto no logró suprimir el entusiasmo del pueblo por las teorías. Mientras tanto, el agente Rowntree, un hombre corpulento y de rostro colorado, con corazón de jardinero e instintos de perro pastor, hacía sus rondas con gran diligencia. Visitó la posada, la panadería y la herrería, tomando declaraciones y asintiendo con gravedad, anotando en su pequeña libreta negra. Entrevistó de nuevo al señor Appleton y recorrió 3 veces el camino desde la estación hasta la calle principal, murmurando para sí. En la cabaña de la señora Nash, la señorita Marple lo observó desde la ventana del salón. «Está esforzándose. Mucho», comentó. Filipa levantó la vista de su labor. «Qué generoso de tu parte. Diría que se esfuerza mucho por no parecer completamente desorientado». «Quizás», dijo la señorita Marple, «pero es fácil pasar por alto lo que
No estás entrenado para ver. El alguacil busca lo que no pertenece, pero siempre me resulta más útil mirar lo que hace pertenecer demasiado convenientemente. Philippa arqueó una ceja. Eso suena terriblemente críptico, Jane. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Bueno, la gente puede ser como el papel pintado, Philippa. Dejamos de fijarnos en ellos porque llevan ahí tanto tiempo. Pero a veces es el patrón que hemos dejado de ver lo que cuenta la verdadera historia. Esa noche, la vicaría celebró su partida semanal de bridge. La señorita Marple asistió, más por obligación social que por entusiasmo, y se encontró con el mayor Acton, un militar retirado aficionado al oporto y con una inoportuna tendencia a olvidar los triunfos. Sus oponentes eran la señora Lucy Grayling y el doctor Lionel Creswell, el médico del pueblo. El partido no tuvo nada destacable, pero la conversación antes y después sí. Pasé por la estación justo antes del atardecer, dijo el doctor Creswell con indiferencia. No había señales de nada extraño, aunque supongo que si alguien se cayera o fuera empujado a la cantera cercana, sería difícil encontrar un cuerpo rápidamente. La señorita Marple no se inmutó ante la sugerencia. Es una cuesta bastante empinada, ¿verdad? Seguro que alguien habría oído algo. Lucy Grayling, una mujer de mejillas pálidas y con postura cuidadosamente construida, intervino. A menos que se haya hecho en silencio. Hay gente muy capaz de hacer cosas en silencio. Su voz permaneció demasiado tiempo en el aire. Después de la partida, mientras los jugadores se despedían, la señorita Marple hizo una pausa para ajustarse los guantes y le dijo con dulzura a Lucy: «Juegas con mucha cautela, querida. Podría decirse que defensiva». Lucy parpadeó. «Supongo que es cierto, pero claro, hay que proteger lo que se valora, ¿no?» La señorita Marple inclinó la cabeza en señal de asentimiento y se fue sin decir otra palabra. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en el dormitorio de invitados con la lámpara encendida, la señorita Marple escribió unas líneas en su cuaderno. Maletín no encontrado. No hay avistamientos más allá de la estación. ¿Demasiado limpio? Creswell, tranquilo observador. Lucy Grayling, nerviosa. Agudeza inesperada. Hizo una pausa, golpeando suavemente el lápiz contra el papel. Luego añadió: ¿a quién le beneficia la desaparición sin muerte? Y debajo, en una línea propia, ¿fue realmente un asesinato? Pero incluso la señorita Marple, con sus años de cuidadosa observación y su aguda comprensión de los rincones más oscuros del corazón humano, aún no podía saber cuán enredadas estaban las raíces de este misterio. Lo que sí sabía era esto: en Little Denham algo había sido perturbado, algo que llevaba mucho tiempo enterrado y que ansiaba seguir así. Al tercer día de la desaparición del hombre, Little Denham amaneció envuelto en una suave niebla. Los setos goteaban rocío, y la luz matutina teñía las casas de tonos grises y dorados pálidos. En otro pueblo, la extrañeza podría haber empezado a desvanecerse, reducida a chismes y finalmente olvidada. Pero en Little Denham, algo peculiar había echado raíces. Había un aire de expectación, una silenciosa anticipación que sugería que la situación no estaba resuelta. Y a medida que se disipaba la niebla, también lo hacía la sensación de la señorita Marple de que una historia se estaba desarrollando bajo la superficie de esta ordenada comunidad, una historia solo visible en fragmentos y sombras. El agente Rowntree, con su abrigo enorme, se encontraba de nuevo frente a la estación de Rose Hill. Hoy se le unió el inspector Willoughby, de la policía del condado, enviado a regañadientes desde Gresham-on-Sea. Willoughby, un hombre alto,
con el rostro surcado de arrugas y un bigote que parecía perpetuamente húmedo por la niebla, no era de los que se dejaban llevar por los sentimientos. —¿Estás seguro de que se bajó aquí? —preguntó con los brazos cruzados mientras observaba el andén solitario. —Sí, señor —dijo Clive Appleton, el jefe de estación, a quien habían llamado de nuevo, y empezaba a mostrar signos de cansancio. Bajó justo antes de las 7. Abrigo largo, maletín, se fue por ese sendero. ¿Y nadie lo volvió a ver? No, señor. Ni un susurro. El inspector suspiró. No se dejó ningún equipaje. No hay anomalías en los billetes. No se enviaron mensajes. Es como si el hombre se hubiera caído en un agujero. Rowntree, ansioso por demostrar su valía, se aclaró la garganta. Hemos interrogado a todos los que están cerca de la estación, señor. Hemos revisado el camino hacia la cantera, los setos, incluso los campos más allá. Nada. Y nadie que encaje con su descripción ha aparecido en la posada ni en ninguno de los alojamientos. ¿Ha sido reportado como desaparecido? Hasta ahora no. No hay identificación. No se encontró la cartera. No hay nombre. Willoughby frunció el ceño. Qué raro. Normalmente a los desaparecidos se les echa de menos. La señorita Marple, que había tomado su paseo matutino con más determinación, llegó a la estación justo cuando los dos hombres se disponían a recorrer el perímetro una vez más. Los saludó con una sonrisa amable y un gesto de asentimiento. Buenos días, inspector. Agente Willoughby se tocó el sombrero. Ah, es la señorita Marple. Tengo entendido que viene de visita desde St. Mary Mead. Sí, unos días con mi amiga, la señora Nash. Espero no ser intrusiva. Solo admiraba la vista. La niebla da una sensación fantasmal, ¿no te parece? Willoughby le dedicó una media sonrisa. En efecto, aunque, según mi experiencia, los fantasmas dejan menos huellas que los asesinos. Oh, inspector, dijo la señorita Marple con suavidad, yo no estaría tan segura. He comprobado que es justo lo contrario, si uno sabe mirar. Se volvió hacia el señor Appleton. Clive, disculpe la intromisión, pero ¿recuerda si el caballero que vio llevaba algo más aparte del maletín? Appleton frunció el ceño. No, ni paraguas ni periódico, solo el estuche que sostenía con bastante fuerza. Lo recuerdo porque me pareció extraño. Caminaba como si no supiera bien a dónde iba. ¡Qué extraño! Bueno, no dudó exactamente, pero no tenía ese aire decidido que suele tener la gente cuando se dirige a casa o a un lugar conocido. Era más como si estuviera observando. Los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. ¿Observando? Sí, señora. Mirando a su alrededor, evaluando las cosas, diría que esperaba algo, o a alguien. Gracias, dijo en voz baja, y luego se despidió. Sus pensamientos, mientras regresaba a la plaza del pueblo, eran tranquilos, pero conmovedores. No era la desaparición en sí lo que más le interesaba, sino el comportamiento antes la desaparición. El hombre no se había esfumado sin más, había llegado expectante. Eso sugería una intención. Al mediodía, la señorita Marple se unió a la señora Nash y a algunas otras para un almuerzo del gremio de mujeres en el salón parroquial. La sala estaba llena de mesas cubiertas con manteles florales, teteras humeantes y el aroma a repollo demasiado cocido. También era, convenientemente, un punto de encuentro para la conversación. Allí se encontró sentada junto a la señora Olivia Fenwick, una viuda recién llegada que se había mudado a la vieja cabaña de Mercer la primavera pasada, y todavía era considerada como una extraña. No puedo fingir que no estoy un poco nerviosa, confesó la señora Fenwick mientras le pasaba a la señorita Marple un plato de tartas de mermelada.
Un hombre desaparece y nadie sabe quién es. Te hace sentir vigilada. ¿Crees entonces que estaba vigilando el pueblo?, preguntó la señorita Marple. No lo sé, pero lo vi, al menos. Creo que sí. Un hombre alto, justo afuera de la frutería esa tarde. Estaba en el escaparate del salón de té y lo vi de pie al otro lado de la calle. No hacía nada, solo miraba. ¿Te pareció familiar? La señora Fenwick dudó. No, pero había algo en su postura. No parecía sorprendido de estar allí. Más bien, parecía que estaba tomando una decisión. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Un hombre que no pertenecía al grupo, pero que parecía estar sopesando algo. Una decisión, tal vez. O una confrontación. Más tarde esa noche, de regreso en la cabaña de Philippa, repasó sus notas mentales mientras ayudaba a preparar una cena sencilla de pasteles de jamón y papa. Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que quizá no vino por casualidad, sino para ver a alguien. Y quizá ese alguien no quería ser visto. Philippa levantó la vista. ¿Crees que conocía a alguien en el pueblo? La gente rara vez desaparece en lugares desconocidos, a menos que intenten encontrarse con alguien. Y cuando desaparecen suele ser porque ese encuentro fue inesperado. ¿Quieres decir violentamente? La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, bebió un sorbo de té. Al anochecer, llamaron a la puerta. Philippa abrió y vio al agente Rowntree con su libreta en la mano y aspecto algo incómodo. «Disculpe», dijo. «Solo estaba haciendo otra ronda de preguntas, señorita Nash. Señorita Marple, ya que estaba en el tren esa mañana...» «Oh, no, agente», interrumpió la señorita Marple con suavidad. «Llegué el 1 tren. El caballero en cuestión llegó en el noche 1. «Ah, sí, claro. Solo intento reconstruirlo». Ella lo miró con amabilidad. «Un esfuerzo muy noble. Pero me pregunto, ¿alguien ha preguntado? ¿Holmes podría beneficiarse de la desaparición del hombre?» Rowntree parpadeó. «¿Disculpe?» «Bueno», continuó la señorita Marple, «si asumimos que conocía a alguien aquí y que pretendía confrontarlo, desafiarlo o incluso amenazarlo, de alguna manera, entonces sería lógico pensar que quienquiera que viniera a ver podría tener algo que perder». Rowntree frunció el ceño y mantuvo su lápiz suspendido sobre la página. «¿Y qué diría usted que podría ser eso, señorita Marple?» «Oh, eso depende completamente de a quién fue a ver. Pero en los pueblos rara vez se chantajea a la gente por asuntos importantes. Suele ser algo muy simple, un matrimonio, una herencia, un secreto vergonzoso que creían enterrado hace años». Rowntree soltó una carcajada. «Parece que ya has visto esto antes». La señorita Marple sonrió modestamente. «Uno sí que capta los patrones». Mientras se despedía, la señorita Marple lo vio irse y se volvió hacia Philippa. «Está empezando a notarse, ¿sabes?» «¿Qué es?» «La forma de la cosa. No los detalles, todavía no. Pero siempre he pensado que un misterio era como un encaje. Empiezas con huecos, pero el patrón solo emerge cuando el hilo se tensa». Afuera la niebla volvía a acumularse. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. La niebla que había cubierto Little Denham durante días finalmente dio paso a una inusual y brillante mañana. La luz del sol se derramaba sobre las aceras adoquinadas y los setos podados, dorando las casas de piedra y proyectando largas sombras sobre el cementerio. Por un instante, pareció que el misterio que había envuelto al pueblo se disolvería en la claridad de un cielo sin nubes. Pero la señorita Marple sabía que la luz del sol no disuadía los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Al contrario, los iluminaba con mayor intensidad. En el Rose Hill Arms,
la posada local situada frente al parque, el inspector Willoughby había establecido una base de operaciones temporal en una acogedora sala de estar reformada, con sus estanterías llenas de novelas polvorientas y porcelana recargada. Prefería realizar sus entrevistas allí, con las cortinas corridas y la chimenea de gas encendida. Creía que el ambiente inspiraba incomodidad en quienes interrogaba, una silenciosa opresión psicológica. Esa mañana había llamado a la señora Lucy Grayling. Llegó en punto a las 10, vestida de azul marino y perla, con el cabello peinado en ondas que evocaban la rígida elegancia de la década anterior. Viuda de considerable dignidad, había ocupado durante mucho tiempo una de las casas más grandes de Little Denham, y aunque sus donaciones caritativas eran numerosas, siempre se había mantenido distante, educada pero distante. El inspector le hizo un gesto para que se sentara. «Señora Grayling, le agradezco su tiempo, no tardaré mucho». «Espero que no», respondió ella cruzando las manos cuidadosamente sobre el regazo. «Tengo mermelada lista». Willoughby arqueó una ceja. «Las tareas domésticas continúan, incluso ante circunstancias inusuales. Sobre todo frente a ellos, inspector. El caos se gestiona mejor con rutina». Él asintió, garabateando algo en su cuaderno. «Creo que llevas viviendo en Little Denham más de 20 años». «Sí. Me mudé aquí poco después de que falleciera mi esposo». «¿Y en ese tiempo, dirías que te has familiarizado con los aldeanos?» «Hasta donde sea necesario», dijo con frialdad. «Apoyo a la parroquia, formo parte del comité de cosecha y doy clases de piano a los niños. No sé qué más se espera de mí». Se inclinó hacia adelante. «¿Y no vio nada inusual la noche de la desaparición?» «No vi a nadie. No oí ningún alboroto. Estaba tocando Chopin y preparando una cena tardía». «¿Estaba solo?» «Totalmente. No me quedan sirvientes desde que Mary se fue para casarse con el jefe de correos». Willoughby la observó atentamente. «El hombre que desapareció habrá venido a verte». Sus labios se afinaron. «Claro que no». «Disculpe, pero ¿le pareció familiar?» Lucy le sostuvo la mirada. «No. Y quisiera preguntar, inspector, si tiene alguna razón para creer que tengo alguna relación clandestina con caballeros desaparecidos». «No», dijo lentamente. «Pero a menudo, cuando alguien desaparece, es para ajustar cuentas». Se puso de pie. La silla susurró contra la alfombra. «No tengo cuentas, inspector, ni deudas ni secretos». Y dicho esto, salió de la habitación. Desde la ventana del salón de té de la posada, la señorita Marple observó la partida de Lucy Grayling sin hacer comentarios, mientras sus agujas de tejer se movían a un ritmo suave. No había oído la entrevista, pero sí había visto la mandíbula apretada de Lucy antes de cruzar el umbral y cómo agarraba su bolso al regresar por el sendero. Lucy Grayling era una mujer acostumbrada a controlar su mundo, y algo o alguien claramente había quebrantado ese control. Más tarde esa tarde salió a la luz un nuevo hecho. El señor Peter Moffat, el inquilino recién llegado de la vicaría en desuso, se presentó y afirmó haber visto a alguien que coincidía con la descripción del extraño caminando por el borde del sendero hacia el bosque detrás de la escuela. «Era casi el anochecer», le dijo Moffat al agente Rowntree. «Estaba en la colina junto al campo de cricket y vi a un hombre con un abrigo largo que llevaba lo que pensé que era una cartera. Debía ser un maletín. No parecía de aquí. ¿Viste? ¿A dónde fue?» «Se metió en el bosque». En ese momento no le di importancia. El bosque más allá de la escuela era espeso y poco transitado, salvo por los niños en verano o algún que otro paseador de perros. Bordeaba la antigua cantera, donde las rocas afiladas daban paso a desniveles repentinos y barrancos inundados.
La policía inició una búsqueda. Por la tarde se hizo un descubrimiento. En la linde del bosque, parcialmente enterrado en un montón de hojas caídas y zarzas, descubrieron un solo guante, de cuero de hombre para diestros. Cerca de allí, en un claro cerca del borde de la cantera, encontraron el asa de un maletín arrancada de su marco, sin sangre, sin huellas. Solo 2 piezas desechadas de un rompecabezas que se negaba a tomar forma. El pueblo respondió con pánico, silencioso. La señora Hale se desmayó durante el ensayo del coro. El doctor Creswell hizo 3 visitas domiciliarias antes de la cena, y la liebre y la linterna rebosaba de especulaciones, pintas y susurros mordaces. «Lo han liquidado», dijo el viejo Bertie Tompkins. «Por eso nadie lo ha visto. Alguien quería silenciarlo». «O huyó», dijo Dora desde detrás de la barra. «Soltó el maletín y el guante para despistarnos. ¿Los dejó caer?» «En un claro que nadie usa», se burló un granjero. «Tonterías, alguien lo atrajo hasta allí, alguien de aquí». La señorita Marple, sentada de nuevo en silencio en el rincón, parecía absorta en su bordado, pero su oído era atento. Siempre había creído que el asesinato, no en los libros, sino en la vida real, rara vez se debía al caos. Se trataba de orden, de limpiar algo antes de que se derramara. A la mañana siguiente, la lista de personas de interés del inspector Willoughby incluía a Lucy Grayling, Peter Moffat y, para su propio disgusto, al doctor Lionel Creswell. «No puedo creer que esté considerando esa idea», dijo el doctor Creswell cuando lo llamaron. «Soy médico. Estuve en casa esa noche hasta que fui a casa de la señora Felton a las 10. Su gota, por si quiere saberlo. ¿Y antes de las 10? Estaba descansando. Escribiendo una receta. ¿Puede alguien confirmarlo?» El médico se irritó. «¿Me estás acusando de violencia, Willoughby? A mi edad, apenas puedo meter a mi perro en la bañera». Pero Willoughby era tenaz. «El hombre que desapareció, puede que lo hayan visto afuera de su clínica el día anterior». «¿Por quién, señora Fenwick?» Creswell se quedó mirando. «No he tenido ningún paciente nuevo de Londres, ninguna visita, nada fuera de lo común, excepto este asunto ridículo». Más tarde se cruzó con la señorita Marple en el camino cerca de la escuela. «Me imagino que seré el próximo en ser declarado criminalmente perturbado», dijo con una sonrisa forzada. «Oh, lo dudo mucho», respondió ella con amabilidad. «Delictivamente inteligente, quizá, pero trastornado no. Eres demasiado ordenado para eso». Él la miró. «¿Crees que soy listo? Creo que eres cuidadoso. Hay una diferencia, pero ambas cualidades son más útiles cuando uno tiene algo que ocultar». Él la miró fijamente, y ella sonrió. Cuando el sol se ponía y el pueblo volvía a sus rutinas vespertinas, la señorita Marple regresó al jardín de Philippa y se sentó junto a las caléndulas con un cuaderno en la mano. 3 nombres encerrados en un círculo con lápiz tenue: Lucy Grayling, Peter Moffat, Dr. Lionel Creswell, todos respetables, todos aparentemente inconexos. Y sin embargo, todos desconcertados, cada uno a su manera, ella miró hacia el césped, entrecerrando ligeramente los ojos. Era demasiado pronto para saber quién había hecho qué, pero estaba segura de que alguien había empezado a perder el control de la narrativa. Y fue entonces, según la experiencia de la señorita Marple, cuando empezaron a aparecer las pistas más importantes, no en grandes gestos ni en guantes olvidados, sino en las pequeñas grietas que se formaban bajo la superficie. La señorita Marple creía en la observación por encima de la confrontación. Donde otros hacían preguntas, ella escuchaba. Donde otros intentaban resolver,
ella observaba. Y así, en los días posteriores al descubrimiento del asa rota del maletín y el guante de cuero, recorrió con sigilo Little Denham, recopilando pequeños detalles que pasaban desapercibidos, expresiones, vacilaciones, frases a medias, y entretejiéndolos hilo a hilo, para crear una imagen más clara. Sin embargo, el pueblo se había vuelto inquieto. El optimismo que acompañaba al sol se estaba convirtiendo en inquietud. La gente ya no se quedaba en las puertas de sus jardines ni charlaba en la carnicería. Las puertas se cerraban más rápido. Los saludos eran más breves. El comité de la fiesta de la cosecha pospuso su reunión de planificación y el gremio de mujeres canceló su paseo del jueves. Incluso el agente Rowntree, antaño tan enérgico, ahora patrullaba con paso cansado y el ceño fruncido. Aunque no se había encontrado ningún cuerpo, había un acuerdo tácito en Little Denham. El hombre no regresaría. Fue en una de esas mañanas tranquilas cuando la señorita Marple se detuvo en la oficina de correos para enviar una carta a su sobrino Raymond y se topó con algo que más tarde consideraría completamente accidental, pero profundamente revelador. Tras el mostrador se encontraba el señor Arnold Finch, el jefe de correos, un hombre delgado y ordenado con un bigote fino y cuidado, aficionado a los libros de contabilidad y a la puntualidad. Saludó a la señorita Marple con calidez, aunque distraídamente. «Buenos días, señorita Marple. Una mañana preciosa, ¿verdad?» «Sí, bastante brillante», respondió ella guardando la carta en el buzón. «¿Alguna novedad?» Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz, como si las paredes pudieran escuchar. «Solo susurros, ¿sabe? Nada sólido. Dicen que el inspector Willoughby ha solicitado más hombres del condado, equipos de búsqueda, incluso perros». «Ya veo», murmuró la señorita Marple echando un vistazo a la pila de cartas sin clasificar que tenía a su lado. Su mirada se detuvo brevemente en un pequeño paquete envuelto en papel marrón y cordel. El remitente había sido tachado y reescrito, algo apresuradamente con tinta negra. Pero no fue la letra lo que le llamó la atención, era el nombre P.P. Moffat. «¿Peter Moffat está enviando un paquete?», preguntó suavemente. Finch parpadeó sorprendido. «Ah, sí, a un primo, creo. De Exeter. Lo envió ayer por la tarde». «¿Un primo?», preguntó. «¿De verdad? Qué suerte tener familia cerca. ¿Mencionó el contenido?» Finch se encogió de hombros. «No lo dije, pero parecía bastante nervioso. No dejaba de preguntar si llegaría antes del domingo. Tenía prisa, ¿sabes? Lo cual me pareció extraño». «¿Extraño?» «Bueno, acabo de charlar con la señora Greeley. Me contó que Moffat le dijo que no le quedaba familia. Creo que dijo que los perdió en la guerra». La señorita Marple ofreció una leve sonrisa. «Sí, eso es peculiar, ¿no?». Ella le dio las gracias y salió, con las manos enguantadas sobre el asa de su bolso. Era el tipo de detalle que la mayoría de la gente ignoraría. Que un hombre enviara un paquete no era una pista, al menos no en sí mismo, pero creía que las contradicciones eran donde a menudo se alojaba la verdad. Caminó el largo camino de regreso a la cabaña de Philippa, tomando el sendero que pasaba junto al cementerio y deteniéndose, como solía hacer, para admirar el ángel de piedra que custodiaba la parcela de la familia Gillingham. Desde allí, la colina ofrecía una vista de los tejados del pueblo, un lienzo tranquilo y soleado que contradecía la inquietud que se acumulaba en sus calles. Dentro de la sala de estar de Philippa, la señorita Marple estaba sentada con su cuaderno, repasando sus pensamientos. Peter Moffat había llegado al pueblo apenas 6 meses antes, alquilando la vicaría, que estaba vacía,
para disfrutar de una vida tranquila en el campo tras jubilarse de su trabajo de consultor, aunque la naturaleza exacta de dicho trabajo no se conocía con precisión. Hombre de hábitos solitarios, no asistía a ningún evento del pueblo, rechazaba todas las invitaciones y prefería los paseos al atardecer. Mantenía pocas conversaciones y menos confidencias. Pero ahora, por primera vez, había mentido. Sobre un primo, sobre la familia, sobre la urgencia. La señorita Marple miró fijamente la página y luego subrayó una frase, que era necesario para abandonar el pueblo a toda prisa. Esa misma tarde hizo una visita sorpresa a la vicaría. Era una estructura imponente, cubierta de hiedra y con corrientes de aire, encaramada en el límite del bosque. Moffat abrió la puerta en mangas de camisa y con gafas, con aspecto sorprendido, aunque no desagradable, de encontrarla allí. Señorita Marple, un honor excepcional. ¿Puedo ayudarla? Espero no molestarte, dijo con dulzura. Pasaba por aquí y pensé en pasar. Siempre me han parecido las antiguas vicarías maravillosamente atmosféricas. Sus labios se curvaron en una vaga sonrisa. Sí que tienen carácter. Entró mientras él sujetaba la puerta y sus ojos recorrieron sutilmente el pasillo. Botas ordenadas, un perchero, un viejo escritorio de persiana cerca de la ventana. Sobre el escritorio había un paquete, similar en tamaño y forma al que había visto en correos, pero este sin envolver y abierto. Dentro papeles quemados por los bordes. Me imagino que debe ser difícil mantenerse caliente, comentó mientras miraba la chimenea donde aún quedaban leves restos de ceniza. Claro, últimamente me encuentro quemando archivos viejos, cosas que ya no necesito, demasiados registros de otra vida. Otra vida, repitió ella. ¡Qué fascinante! Sabes, siempre he creído que el pasado siempre encuentra su camino de regreso, sin importar cuántos fuegos encendamos. Moffat soltó una breve carcajada, aunque no tenía mucho humor. A veces es mejor dejar el pasado enterrado. A veces, coincidió la señorita Marple, y a veces se niega. No se quedó más de 10 minutos. Luego se marchó con una cálida despedida y la vaga impresión de haberse topado con un hombre que se esforzaba mucho por permanecer invisible. Esa noche, una nueva visitante llegó a casa, de Filipa, la señora Olivia Fenwick, todavía nerviosa por un incidente que la había dejado más conmocionada de lo que estaba dispuesta a admitir. «Encontré algo», dijo, aceptando el té que le ofreció la señorita Marple. «En el alféizar de mi ventana. Esta mañana le entregó un pequeño trozo de papel doblado, un borde roto». La señorita Marple lo desdobló lentamente. La letra era irregular y apresurada. Rose Hill, jueves 6:45. Última palabra. No más retrasos, sin firma, sin nombre. «No sé de dónde salió», susurró Olivia. «Pensé que quizá había entrado, por el viento, pero estaba escondido debajo de una maceta, como si lo hubieran puesto allí». La señorita Marple volvió a leer la nota. «Rose Hill, la estación». «Sí, y el jueves a las 6:45. Ese era el tren, ¿no? ¿El tren en el que llegó el hombre?» La señorita Marple asintió lentamente. El momento era demasiado preciso para ser casualidad. «Así que alguien del pueblo lo esperaba», dijo Olivia. «Pero ¿por qué la nota terminaría en mi cabaña?» La señorita Marple no respondió en voz alta. En lugar de eso preguntó, «¿Tiene usted alguna conexión con la estación?» «No, en absoluto». «¿Has recibido alguna visita inesperada últimamente?» «Ninguno». Pero sus manos temblaban ligeramente mientras decía eso. La señorita Marple dobló la nota y la guardó en su cuaderno.
El patrón, tal como lo había descrito antes, estaba emergiendo. Aún no estaba claro, aún no estaba completo, pero los hilos se estrechaban. Un paquete enviado a toda prisa, una nota dejada en secreto, un fuego hecho para destruir, y en algún lugar dentro de todo ello, una reunión concertada, tal vez la última para un hombre ya desaparecido. Miró a Olivia Fenwick, cuyos ojos estaban vidriosos por la preocupación. Y en algún lugar detrás del miedo de Olivia, la señorita Marple lo vio. No culpa, sino reconocimiento. Alguien en Little Denham había concertado una cita. Alguien más no acudió, y otro se aseguró de que esa reunión no se volviera a celebrar. La señorita Marple lo había visto muchas veces, en St. Mary Mead, en Westmoreland, una vez en un hotel costero de Devon. El silencioso cambio en el temperamento de Minumecin, un pueblo, como la brisa que cambia antes de la tormenta. Quienes antes se saludaban por los callejones, ahora evitaban las miradas. Las conversaciones se volvieron cortantes, las sonrisas forzadas, las risas quebradizas. La sospecha era un parásito que se alimentaba del silencio, y en Little Denham estaba creciendo. La misteriosa nota encontrada por la señora Fenwick, junto con el paquete enviado apresuradamente por Peter Moffat, había avivado el miedo oculto. Aunque el pueblo parecía ordenado, educado, incluso pintoresco, ahora se percibía un aroma a algo más, a secretos que se gestaban bajo los tapetes de encaje y los rosales. La señorita Marple conocía bien esa sensación. Y también sabía lo que venía después. Un punto de quiebre. Llegó, como solía suceder, a través de las chispas más pequeñas. Era el mercado de los jueves, un modesto evento con puestos y charlas en la plaza del pueblo. Cestas de manzanas, tarros de mermelada y ramos de flores silvestres se alineaban en las mesas improvisadas. El carnicero ofrecía una oferta especial de cordero guisado. El panadero explicaba su escasez de canela. Todo iba como debía, hasta que dejó de serlo. El incidente comenzó de forma bastante inocente. Lucy Grayling llegó más tarde de lo habitual. Llevaba un sombrero color crema con una cinta azul y guantes demasiado finos para el clima. No era conocida por curiosear. Compró rápido y se fue. Pero hoy dudó junto a las conservas, habló brevemente con Dora, la camarera, que atendía el puesto de su tía, y se le oyó decir algo sobre la vergüenza de todo esto. Podría haber sido descartado, excepto que Olivia Fenwick estaba 2 puestos más allá y se dio vuelta de inmediato, con el rostro pálido. «Disculpe», dijo ella más fuerte de lo que pretendía. Lucy se giró con expresión fría e indescifrable. «Ay, Olivia, no te había visto. ¿Qué quisiste decir hace un momento?» «¿Sobre qué, querida, dijiste? ¡Qué vergüenza!» Lucy entrecerró los ojos. «Estaba hablando de todo el horrible asunto de la estación. Me parece bastante vergonzoso que haya llegado a esto, ¿no te parece?» «Yo...» empezó Olivia, pero se detuvo. «Sí, por supuesto». Pero su mano temblaba mientras se daba la vuelta, casi dejando caer su cesta. La señorita Marple, sentada en un banco con su labor de punto, observaba la interacción con cierto interés. No era lo que se había dicho lo que importaba, sino lo que no se había dicho. Esa tarde se produjo el primer enfrentamiento real. Peter Moffat, quien había permanecido bastante reservado desde la desaparición del hombre, se presentó en el Rose Hill Arms y solicitó hablar en privado con Beatonstone. El inspector Willoughby fue admitido en la pequeña sala, donde el inspector, pluma en mano, lo esperaba con creciente irritación. «¿Y bien, señor Moffat?», preguntó Willoughby. «¿Ha recordado algo importante?» «He recordado un detalle», dijo Moffat lentamente. «Algo que podría ayudar. Seguir».
La noche que el hombre desapareció, sí lo vi. No solo de lejos. Me lo encontré en el camino junto a la escuela. Me preguntó cómo llegar. Willoughby se enderezó. ¿Y no lo mencionaste hasta ahora? No le di importancia, dijo Moffat. Estaba oscuro. Me preguntó cómo llegar al Rose Hill Arms. Se lo dije y seguí mi camino. En ese momento no me pareció importante. ¿Hasta ahora? Moffat dudó. Hasta que vi el asa del maletín. Lo reconocí. ¿Cómo? Tengo uno igual. Misma marca, mismo modelo. Lo compré en una tienda de Londres, Gray & Havisham's. ¿Estás diciendo que el hombre llevaba tu maleta? Digo que parecía idéntico. Willoughby frunció el ceño. ¿Qué insinúa, señor Moffat? Moffat se humedeció los labios. Creo que alguien se llevó mi maleta de mi casa. Quizás para que pareciera que pertenecía a ese hombre, o quizás para que pareciera que tuve algo que ver con su desaparición. ¿Quién haría eso? No lo sé, dijo, pero está claro que alguien quiere que recaigan sospechas sobre mí. Después de irse, Willoughby murmuró en voz baja, «¿O quieres que le caiga a otra persona?» La señorita Marple, que llegó poco después de la partida de Moffat, encontró a Willoughby sumido en una frustrada reflexión. No ofreció ninguna obviedad, solo un comentario. «¿Sabes?», dijo, «la persona más peligrosa en cualquier pueblo pequeño no es la que esconde un secreto, sino la que cree que el secreto de otra persona podría beneficiarla». Willoughby la miró con sequedad. «¿Y quién es, señorita Marple?» «Oh», dijo con ligereza, «es demasiado pronto para decirlo, pero siempre he pensado que los secretos son como la tinta sobre el papel secante. Tarde o temprano se filtran». Esa tarde, la señorita Marple paseaba con Philippa Nash por el sendero del jardín, disfrutando del aire fresco. Pasaron por la rectoría del reverendo Pomeroy y vieron a su esposa Margaret tendiendo la ropa. «Parece preocupada», murmuró Philippa. «En efecto», respondió la señorita Marple. «Y le tiemblan un poco las manos. ¿Tú también lo notaste?» «Ah, sí. ¿Y te fijaste en que la ropa sucia incluye una camisa con el puño roto?» «Sí», dijo Philippa abriendo mucho los ojos. «¿Crees?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero creo que Margaret Pomeroy sabe algo. Quizás, no qué exactamente, pero algo que la asusta. Un ruido detrás de ellos les hizo girarse. Fue el doctor Lionel Creswell. «Buenas noches, señoritas», dijo cordialmente. «¿Han salido a dar un paseo?» «Sí», dijo la señorita Marple. «El aire es muy agradable para pensar con claridad». Esbozó una breve sonrisa. «A mí también me vendría bien un poco de eso. Con todas estas teorías circulando, casi me imagino que alguien acusará al vicario de secuestro. La gente tiende a inventar cosas cuando se les deja en la oscuridad», respondió. «Pero a veces la verdad es mucho más silenciosa de lo que esperamos». Él asintió lentamente. «Tiene una mente aguda, señorita Marple. La envidio». Ella lo vio irse y luego le dijo a Philippa, «¿Está preocupado? ¿Sobre ser sospechoso?» «No, sobre otra persona, alguien que podría decir demasiado». Esa noche, la señorita Marple volvió a sacar su cuaderno. Dibujó un diagrama, nombres en círculos, líneas entre ellos. Escribió junto al nombre de Lucy Grayling, «Sabe más de lo que admite», además de Olivia Fenwick, destinatario de la nota. ¿Por qué? Además de Peter Moffat, miedo o culpa. Y junto al doctor Creswell, instinto protector. Mientras dejaba el cuaderno, recordó algo que Olivia había dicho al entregarle la nota. Estaba debajo de la olla, no colocado descuidadamente, escondido, por alguien que quería que ella lo encontrara, pero no demasiado rápido. Una señal, una advertencia, o quizás un grito de socorro.
Las piezas empezaban a hablar, pero la historia que contaban seguía fragmentada. En algún lugar del pueblo alguien se había desesperado, y la desesperación, como sabía la señorita Marple, a menudo conducía a errores. Era domingo por la mañana temprano, cuando el segundo disturbio sacudió Little Denham, y aunque no fue tan dramático como la desaparición del extraño, provocó un escalofrío más penetrante en el pueblo. Ni un grito, ni se encontró un cuerpo, ni se descubrió ninguna pista nueva. Fue de hecho algo tan engañosamente mundano como una ventana rota. Sin embargo, lo cambió todo. El Rose Hill Arms apenas había abierto la puerta principal cuando Dora, la camarera, salió al jardín lateral para sacudir los manteles de las mesas del desayuno y notó fragmentos de vidrio brillando como astillas de hielo en la hierba bajo la ventana de la sala. Alguien en la noche había entrado o lo intentó. La policía fue convocada rápidamente. El agente Rowntree llegó primero, seguido por el inspector Willoughby, cuya irritación ahora se mezclaba con la preocupación. «No parece faltar nada», informó el casero, rascándose la cabeza canosa. «El escritorio está intacto. La caja está cerrada con llave. El trastero sigue cerrado con llave». Pero algo tenían sido tomadas. Willoughby se dio cuenta en cuestión de minutos. Un objeto había desaparecido de la pequeña sala de estar que habían utilizado como base de operaciones temporal. El asa del maletín. La tira de cuero rota recuperada. Del bosque, evidencia etiquetada y embolsada y colocada en un cajón cerrado con llave en la posada para su custodia hasta que el empleado de evidencia del condado pudiera recuperarla, había desaparecido. «¿Quién sabía dónde estaba?», preguntó Willoughby con tristeza. «Solo tú y yo», dijo el posadero. Y posiblemente el alguacil Rowntree maldijo en voz baja. No se lo había dicho a nadie. Willoughby miró fijamente el cristal roto. Alguien temía que probara algo. O quizás alguien sabía que no pertenecía al hombre y no quería que lo supiéramos. La señorita Marple se enteró de la noticia a media mañana, sentada en la iglesia junto a Philippa Nash. El sermón del vicario, que debía tratar sobre la cosecha y la gratitud, se había vuelto más tenso, más ansioso. «No debemos permitir que nos vuelvan en contra de nuestros vecinos», entonó el reverendo Pomeroy, con la voz más débil de lo habitual. «Este es un momento para la unidad, no para la sospecha». La señorita Marple, escuchando atentamente, notó cómo las manos de su esposa agarraban el himnario, nudillos blancos, dedos tensos. Era la segunda vez que veía a Margaret Pomeroy angustiada, y dudaba que se debiera a un nerviosismo general. Después del servicio, los aldeanos se agrupaban vacilantes, susurrando cerca del porche y mirándose unos a otros no con calidez, sino con cálculo. La señorita Marple se detuvo frente a la puerta de la iglesia y miró hacia el sendero que conducía al bosque detrás de la escuela. La mañana era fresca. La luz del sol se filtraba entre las ramas ralas y vio a Olivia Fenwick de pie al borde del sendero, con los brazos cruzados y la mirada fija en la distancia. La señorita Marple se acercó suavemente. «Querido mío», dijo, en voz baja, «pareces estar perdido en tus pensamientos». Olivia se sobresaltó un poco. «No te oí acercarte. Perdóname. Siempre he tenido un andar tranquilo, sobre todo cuando hay algo preocupante en el ambiente». Olivia sonrió con tristeza. «Tú también lo sientes, ¿verdad? Es como si a todo el pueblo le hubieran metido agua. Fría, todos observan, todos sospechan». «Sí», dijo la señorita Marple, y con toda naturalidad. Cuando la gente tiene miedo, se vuelve imaginativa. A menudo su imaginación está mal dirigida. Hizo una pausa y luego agregó: «Estaba pensando en la nota que encontraste.
Olivia se puso rígida. La señorita Marple continuó. Y qué curioso que estuviera dirigida con tanta especificidad. Día, hora y lugar, pero no a una persona. Ese tipo de nota está destinada a alguien que, ya lo sabe, ¿para quién es? Olivia dudó. ¿Qué insinúas? Me pregunto, dijo la señorita Marple con suavidad. Si tal vez la nota no quiso decir para el hombre en absoluto, sino de él. Dejada para alguien del pueblo. Alguien que tal vez esperaba que se hubiera perdido para siempre. Olivia miró hacia otro lado y apretó los labios. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara antes de añadir, «Usted lo conocía, ¿verdad?» No era exactamente una pregunta. Era más bien una verdad suave e inevitable. Olivia tragó saliva. No, hace poco. Fue hace años. Ni siquiera estaba casada entonces. Era secretaria en Londres. Él trabajaba en la oficina de arriba de la mía. Un hombre encantador. Siempre un poco peligroso. Pasamos tiempo juntos. Pero terminó mal. Quería cosas que yo no podía darle. Y yo nunca más supe de él. Hasta ahora. Ella asintió apenas. Creo que pensar fue a él a quien vi en la estación. Debió de venir a buscarme, y no quería esa parte de mi vida aquí. Así que no dije nada. La señorita Marple la miró con ternura. Mucha gente tiene un pasado que preferiría guardar en secreto, pero el silencio no previene el peligro. A veces lo invita. Olivia asintió de nuevo, más despacio esta vez. No pensé que desaparecería. Pensé que simplemente se iría. Señorita Marple le dio un toque reconfortante en el brazo y no dijo nada más, pero su mente estaba alerta. El hombre había venido por Olivia, eso parecía cada vez más probable. Pero alguien más lo sabía, alguien más había intervenido. Más tarde ese mismo día, Willoughby regresó a la vicaría. Pidió hablar con Margaret Pomeroy. El vicario se mostró reacio, pero su esposa accedió. Acompañó al inspector al invernadero y se sentó con recato agarrando un pañuelo de lino. «No puedo ayudarte», dijo de inmediato. «Creo que sí, señora Pomeroy. Creo que vio algo de lo que no ha hablado». Sus dedos retorcieron la tela en su regazo. «Vi a un hombre», susurró, «la noche que desapareció. Pasó por nuestra ventana. No sabía quién era. Pero no estaba solo». Willoughby se inclinó hacia adelante. ¿Quién estaba con él? No pude ver bien. Solo una figura alta, con abrigo y sombrero. Caminaban hacia el bosque. Pensé que quizá eran dos amigos que se dirigían a la posada. ¿Y no se lo dijiste a nadie? Tenía miedo. Lionel dijo que no debíamos interferir. Esa especulación solo traería problemas. Willoughby frunció el ceño. ¿Su marido reconoció al hombre? Ella dudó demasiado tiempo. Creo que sí, pero no me lo dijo. De regreso a casa de Philippa, la señorita Marple anotó esta nueva revelación en su cuaderno. Visto con un segundo hombre, alto, sombrero, abrigo. Esa descripción coincidía con muchas, pero el hecho de que el hombre no estuviera solo y que el segundo no se hubiera presentado significaba todo. Alguien se encontró con el hombre del tren. Alguien lo había guiado lejos del pueblo. Alguien había regresado solo. La señorita Marple se sentó tranquilamente junto a la ventana mientras el sol se ponía detrás de los árboles. No creía en las coincidencias, no del todo. La nota, el paquete, el guante, el asa del maletín, el fuego, todos formaban un patrón, pero ahora el patrón era más claro. El hombre no había desaparecido sin más. Había sido arrastrado paso a paso a un lugar sin retorno, pero no por un extraño, por alguien que conocía este pueblo,
alguien que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Los días posteriores al robo en el Rose Hill Arms transcurrieron en Minced Minsk un silencio expectante, como si los setos y los adoquines contuvieran la respiración. Aunque la ventana rota había sido reparada y las pruebas restantes habían sido trasladadas a la custodia del condado, el robo del asa del maletín había cambiado el tono de la investigación, de especulativo a algo más agudo y serio. Incluso, el tono del inspector, antes exasperado y medio desdeñoso, había adquirido la firme cautela de quien ahora teme haber pasado por alto algo vital. Y lo tuvo, porque la señorita Marple, mientras tanto, había comenzado su prueba final. No lo anunció, por supuesto. Ni siquiera se lo dijo tan abiertamente. Pero una mañana despejada, sentada con Filipa tomando té y tostadas con mermelada, decidió, silenciosamente, metódicamente y sin la menor señal externa, llevar el asunto a su punto más crítico. A menudo es mejor, dijo en voz alta, casi ensoñando, dejar que la araña crea que la mosca todavía está luchando. Filipa parpadeó y la miró. ¿Jane? Oh, nada, querida. Solo es un viejo proverbio. Pero sus ojos eran agudos y tenían un propósito. Esa tarde solicitó una conversación privada con Olivia Fenwick. No fue en el salón de té ni en la cabaña de Filipa, sino en el cementerio, junto a la desgastada lápida de un rector fallecido hacía tiempo. El ambiente, tranquilo y solemne, encajaba con el ambiente. He estado pensando, empezó la señorita Marple, en lo que me contó sobre el hombre de su pasado. Le creo, y creo que pretendía confrontarla, no hacerle daño, pero también creo que alguien más sabía de esa confrontación, alguien que la temía. Olivia bajó la mirada. No se lo dije a nadie. No, pero alguien más podría haberlo aprendido de otra manera. Cartas interceptadas, una voz oída. En los pueblos las murallas son delgadas y los secretos rara vez permanecen ocultos. Olivia frunció el ceño. Dices que me vigilaban. Dijo la señorita Marple con suavidad, que alguien los estaba vigilando a ambos. Más tarde esa noche, visitó la vicaría con el pretexto de devolver un himnario que Filipa le había prestado semanas atrás. Margaret Pomeroy le abrió la puerta. «Qué amable de su parte», dijo la esposa del vicario intentando sonreír. «Pase un momento. ¿Quiere?» «No se me ocurriría molestar», respondió la señorita Marple, entrando con cuidado. «Pero quería preguntar, ¿conservan aún los antiguos boletines parroquiales?» Margaret parpadeó. «Pues sí, en el aparador. Los registros datan de hace décadas». «Se me ocurrió», dijo la señorita Marple con entusiasmo, «una donación que figuraba hace unos años, algo que podría ayudar al archivo histórico del pueblo». Mientras Margaret recogía los papeles, la señorita Marple dejó vagar la mirada. Por la habitación, una sala de estar impecable, flores arregladas con esmero, y en un rincón, el maletín médico de Lionel Creswell. «Qué raro», pensó, «muy raro. No era el médico del vicario. ¿Por qué estaría aquí?» Cuando Margaret regresó, la señorita Marple aceptó los papeles y se quedó solo unos minutos más. Pero la imagen de la bolsa permaneció vívida en su mente. Regresó a casa, donde se dedicó a escribir una nota breve, precisa y sin firmar. La metió en un sobre, escribió la dirección a mano y se la entregó a Filipa con instrucciones. Sería tan amable de dejar esto justo dentro de la oficina de correos al cierre. Parecerá que se le cayó ahí por error. Filipa, que se había acostumbrado a las silenciosas excentricidades de la señorita Marple, obedeció sin preguntar. La nota decía: «No fue solo el caso, ¿verdad? Fue lo que pasó adentro».
y sigue, escondido. Sé dónde buscar. Un amigo. A la mañana siguiente, la señorita Marple volvió a sentarse en The Hare and Lantern con su labor de punto, su expresión amable, su mente tensa como un hilo. Esperó. A media tarde Peter Moffat entró en el pub. Estaba pálido, no pidió bebida. En cambio, se quedó cerca de la barra, observando los rostros y la puerta. Estaba, notó la señorita Marple, nervioso, más de lo habitual. Esperó media hora, luego una hora. Al final se fue. Esa tarde la señorita Marple caminó lentamente hasta el límite del bosque detrás de la escuela. Tomó el sendero que la mayoría de los niños evitaban, empinado, lleno de maleza y desigual. No fue muy lejos, simplemente se detuvo en el borde de la cantera y contempló las pozas poco profundas. Ella no vio nada, pero ella oyó algo, una ramita crujiendo detrás de ella. Al girarse, vio al doctor Lionel Creswell de pie a 10 pasos de distancia, con las manos en los bolsillos de su abrigo y el rostro indescifrable. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo. Ella asintió con amabilidad. «Es un lugar encantador para pensar. También es peligroso. Oh, no le temo a los precipicios, temo las razones por las que la gente lleva a otros a ellos». Se acercó. «¿Qué desea, señorita Marple?» «Para entender». «No hay nada. ¿Qué entender?» «Pero sí lo hay», dijo. «Tú eras el único que tenía acceso a las cartas de Margaret. Ella nunca las envió. Las dejaba junto a la puerta para que las llevaras al correo, ¿verdad? Así supiste que Olivia había estado en contacto con un hombre de su pasado. Interceptaste la respuesta. Lo viste venir. Le advertiste que no». Creswell entrecerró los ojos. «Le dije que no causara problemas. Pensé que podría chantajearla. Pero tú lo seguiste». Silencio. «Y cuando no hizo caso a tu advertencia, cuando lo viste dirigirse hacia el bosque, lo confrontaste de nuevo». Creswell apretó la mandíbula. Se rió, dijo que no tenía nada que perder, que la delataría, que le debía más de lo que admitía. Y yo se detuvo. «No pretendía matarlo», dijo la señorita Marple, «pero fue rápido, forcejeo, pánico. Cayó». Creswell miró hacia la cantera. «Pensé que podría explicarlo, pero no había manera, no de mí, no con mi pasado». Y entonces lo escenificaste. Hizo que pareciera que simplemente había desaparecido. Él no respondió. La señorita Marple dio un paso al frente. «Lo hiciste por ella, pero nunca te lo pidió. Y al final, todo iba a salir mal». Bajó la mirada, con la voz apenas un susurro. «¿Se lo dirás?» La voz de la señorita Marple era suave. «Ya lo he hecho. El inspector Willoughby está de camino». El sonido de pasos lejanos comenzó a resonar en el camino detrás de ellos. Creswell no corrió. No suplicó. Se quedó inmóvil con los hombros hundidos, como si el peso que había cargado fuera finalmente demasiado grande para sostenerlo. Y la señorita Marple, con las manos suavemente entrelazadas, no parecía triunfante, sino tranquilamente triste, porque la naturaleza humana, como tantas veces había observado, no era una cuestión de bien o de mal, sino de debilidad, de orgullo, de secretos guardados durante demasiado tiempo y de decisiones tomadas demasiado tarde. Incluso en los pueblos más ordenados, la verdad no llega con fanfarria, sino como la niebla entre los setos, silenciosa, constante, imposible de ignorar una vez que se asienta. La mañana después de que el doctor Lionel Creswell fuera detenido discretamente, Little Denham se encontraba vibrando con una mezcla de incredulidad, reivindicación y escándalo contenido. Aunque aún no se había hecho ningún anuncio oficial, la noticia corría más rápido que cualquier tren. A la hora del desayuno, sonaron las campanas de la iglesia,
pero llegó menos gente a rezar. En la frutería la señora Brimley envolvió sus coles con más fuerza de lo habitual, y Dora en la liebre y la linterna sirvió el té con la mirada perdida, como si sus oídos estuvieran atentos a cualquier susurro que pudiera llegar desde la verdura. Solo la señorita Marple mantuvo su rutina sin cambios. Salió a caminar a las 10:30 en punto, saludó con la cabeza a la señora Hale al pasar por su jardín delantero y se detuvo a admirar las dalias fuera del muro de la vicaría. Pero esta vez no se detuvo a conversar con Margaret Pomeroy. Continuó su camino a paso lento pero decidido, con las manos apretadas alrededor del desgastado asa de su bolso. Al mediodía, el inspector Willoughby había convocado a un pequeño grupo en el salón parroquial, no por formalidad, sino por sugerencia de la señorita Marple. Los presentes fueron cuidadosamente seleccionados: Philippa Nash, Olivia Fenwick, Peter Moffat, Margaret Pomeroy, Lucy Grayling y, con cierta reticencia, el agente Rowntree. Willoughby estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. La señorita Marple estaba sentada cerca del frente, con su labor de punto sin abrir y el bolso a sus pies. «Señorita Marple», dijo el inspector, «usted solicitó esta reunión». «Sí», respondió ella cruzando las manos sobre el regazo, «porque ya pasó el tiempo de pensar en silencio. Es hora de decir la verdad con propiedad, para que se asiente y no se propague como humo por puertas cerradas». Hubo una pausa inquieta y expectante. Se volvió hacia los demás. «Ya saben que el doctor Lionel Creswell ha sido arrestado. Algunos ya sospecharán por qué, pero creo que nos vendría bien hablar del asunto con franqueza». Olivia Fenwick bajó la mirada. Lucy Grayling arqueó una ceja con practicada indiferencia. Peter Moffat cruzó los brazos con fuerza. La señorita Marple continuó: «El hombre que desapareció en la estación de Rose Hill no tenía identificación. No dio su nombre ni llevaba papeles, pero fue visto por el señor Appleton en la estación, por el señor Moffat en la acera y por la señora Pomeroy desde su ventana». Margaret se movió incómoda. «Lo más notable», añadió la señorita Marple, «es que Olivia lo vio. No directamente, pero lo reconoció de un pasado que esperaba que ya hubiera quedado atrás». Olivia se sonrojó, pero no habló. Era un hombre de su juventud, alguien que una vez la influyó, quizás por su encanto, quizás por algo menos atractivo. Llegó a Little Denham a las 6:45, trayendo lo que creo que eran cartas que podían dañar reputaciones, o peor aún, reavivar viejas heridas. Lucy Grayling la interrumpió entonces con voz aguda. «¿Esto lleva a alguna parte, señorita Marple, o nos está invitando a uno de sus pequeños juegos de salón?» «Le aseguro», dijo la señorita Marple con suavidad, «que no es un juego, y ya es allá». Se giró ligeramente, mirando a Willoughby. El hombre se llamaba Roger Braithwaite. Era un oficinista menor en una empresa londinense hace 2 décadas. Lo despidieron discretamente. Desapareció de la vida de Olivia cuando ella se negó a apoyarlo en una demanda contra otro empleado. Pero no antes de que aprendiera a guardar rencor. Se oyeron jadeos por toda la sala. Peter Moffat descruzó los brazos. Philippa se llevó una mano a la boca. Roger Braithwaite regresó a Little Denham con un propósito, continuó la señorita Marple. Para ver a Olivia, sí. Quizás para avergonzarla, quizás para extorsionarla. Pero nunca la encontró. Fue interceptado. Sus ojos se posaron brevemente en Margaret Pomeroy. Margaret vio a 2 hombres caminando hacia el bosque. Uno era Braithwaite. El otro era el doctor Creswell. Ella hizo una pausa. El doctor Creswell había visto las cartas antiguas de Olivia.
Las entregó él mismo al correo. En una de ellas, Braithwaite mencionaba su regreso. Creswell temía lo que eso significaba. Interceptó una respuesta y luego siguió a Braithwaite. En el límite de la cantera hubo un enfrentamiento. Braithwaite se burló de él, amenazó con revelarlo. Hubo un forcejeo, y Braithwaite cayó. La habitación estaba completamente en silencio. Olivia finalmente habló. No le pedí que lo hiciera. Ni siquiera le conté lo de Roger. Solo mencioné que había recibido algo que me preocupaba. No hacía falta, dijo la señorita Marple con suavidad. Él ya estaba observando, ya imaginaba lo que Roger podría hacer, vio tu miedo y pensó en protegerte. De la única manera que sabía, la voz de Willoughby era baja. Y después entró en pánico. Arrastró el cuerpo, tomó el maletín, intentó quemar lo que había dentro. Cuando encontramos el asa, irrumpió en el Rose Hill Arms para recuperarla. Temeroso de que alguien notara que no encajaba en absoluto con las cosas de Braithwaite, Lucy se burló. Entonces fue asesinato. La señorita Marple negó con la cabeza, lentamente. No, fue homicidio involuntario probablemente, un acto imprudente, no nacido del odio, sino de un amor equivocado. La voz de Olivia tembló. ¿Pero por qué no me lo dijo? Porque temía que lo odiaras por ello. Y quizás porque, en mi numelinamose, algún rincón de su alma, se odiaba a sí mismo. El silencio volvió a caer, esta vez más largo, más pesado. Finalmente Peter Moffat se levantó. Así que se fue, el hombre está muerto. ¿Y ahí está todo? No, dijo la señorita Marple. No es el final, porque algo más queda. Algo que creo que Braithwaite tenía. Algo que Creswell intentó destruir. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre chamuscado. Esto estaba en el seto detrás de la vicaría, parcialmente quemado, pero no del todo. Una fotografía de Olivia y Braithwaite, firmada, fechada. Ella se lo entregó a Willoughby. Creo que debía publicarse anónimamente, a alguien del pueblo. Quizás incluso a ti, Lucy. Lucy parpadeó. ¿Por qué yo? Porque estás en el consejo. Controlas el fondo escolar. Un secreto como ese podría haber sido útil si Braithwaite hubiera querido postularse para un puesto o ganar influencia. Lucy se puso pálida. La señorita Marple juntó las manos. Braithwaite vino a manipular. Encontró un pueblo lleno de puertas cerradas y vidas cuidadosamente seleccionadas, pero no esperaba que un hombre actuara con tanta audacia ni con tanta insensatez. Willoughby asintió lentamente. Terminaremos el informe. La fiscalía decidirá, pero sospecho que, dadas las circunstancias, quizá nunca llegue a los tribunales. La señorita Marple se levantó. Quizás, pero el pueblo ya ha dictado sentencia a su manera. Mientras el grupo se dispersaba, nadie habló mucho. Margaret Pomeroy se marchó en silencio con los ojos húmedos. Peter Moffat saludó brevemente a la señorita Marple. Lucy Grayling caminaba con paso rápido, con la barbilla en alto, y Olivia se quedó la última. «Gracias», dijo ella. La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo. La gente rara vez es completamente malvada. Suelen tener miedo. Eso es lo que lleva a la tragedia. Afuera, el cielo se había teñido de oro. Los campos brillaban con la luz que se desvanecía. Y Little Denham, aunque tranquilo, pareció exhalar por fin. 3 días después de que la verdad saliera a la luz, Little Denham se vio envuelto de nuevo en el silencio de la rutina. Las hojas habían comenzado su plena transformación, alfombrando rojizas y ámbar los caminos a medida que avanzaba el otoño. La vida, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, se reanudó con serena dignidad,
como si se extendiera con cuidado un chal sobre todo lo perturbado. Y sin embargo, algo había cambiado en el pueblo. La estación de Rose Hill, antaño una simple parada entre pueblos comerciales, había adquirido un aire de solemne recuerdo. El señor Appleton ahora recorría el andén con una especie de reverencia. Ya no se quedaba de brazos cruzados durante el silencio entre llegadas y salidas, sino que a menudo miraba hacia el callejón por donde había desaparecido el desconocido. Un hombre común que había bajado de un tren y se había sumido en el silencio. El inspector Willoughby permaneció en Little Denham más tiempo del previsto, elaborando discretamente su informe para el condado. No hizo declaraciones públicas ni grandes anuncios. La conclusión oficial del registro fue muerte accidental en circunstancias poco claras, aunque recomendó que no se iniciaran más acciones penales. Sabía que el peso moral de lo ocurrido no recaería en un tribunal, sino en quienes lo vivieron. El doctor Creswell había sido trasladado discretamente a un centro local para observación, aparentemente por motivos de salud. La decisión tomada conjuntamente por Willoughby y las autoridades superiores se basó en la compasión. No se presentaron cargos, aunque toda la verdad quedó registrada en las notas del inspector, selladas y archivadas, quizás para siempre. La señorita Marple, por su parte, había comenzado a prepararse para regresar a St. Mary Mead. Empacó su modesta maleta con cuidado, doblando cada cardigan con precisión experta. Philippa Nash, sentada cerca en el salón, observaba con una especie de afecto contenido. «Te extrañaré terriblemente», dijo Philippa. «Y yo a ti, querida», respondió la señorita Marple, metiendo una bufanda de lana en la bolsa. «Pero creo que es mejor irse de un lugar cuando empieza a calmarse». «Ya se están calmando las olas». Philippa frunció el ceño ligeramente. «Se siente extraño. Él se fue, el médico se fue, y Olivia... Bueno, no ha salido de su cabaña en 2 días. Saldrá cuando esté lista», dijo la señorita Marple con dulzura. «Tiene que lidiar con la vergüenza y el dolor, aunque quizás no del tipo que el mundo reconoce. Es curioso llorar a alguien a quien una vez temiste y amaste, todo a la... Beth Philippa se recostó. «¿Crees que lo perdona?» «¿Creswell?» La señorita Marple hizo una pausa y asintió. «Sí, creo que ya lo ha hecho. Pero no estoy segura de que alguna vez se perdone del todo por no haber visto lo que él estaba dispuesto a hacer en su nombre». Afuera, un carro de reparto traqueteaba. El pueblo volvía a moverse con ritmos familiares. El tintineo de las botellas en la lechería, el olor a humo de carbón que empezaba a salir de las chimeneas, el tenue murmullo de los niños que volvían a casa de la escuela. La señorita Marple se levantó alisándose la falda. «Creo que daré un último paseo antes de irme. ¿Me ayuda a despedirme?» Paseó por el corazón del pueblo, deteniéndose brevemente para saludar a Dora con la cabeza a la salida del pub y admirar los crisantemos que florecían detrás de la oficina de correos. Vio a Peter Moffat tapiando una ventana de la antigua vicaría y le hizo un gesto con la cabeza, que él le devolvió con visible alivio. Su mentira sobre el paquete no había sido maliciosa, sino simplemente el acto de miedo de un hombre ya incomprendido. En el cementerio se detuvo una vez más ante la lápida de Gillingham, el ángel de piedra vigilando el terreno cubierto de musgo con eterna quietud. Allí se encontró con Margaret Pomeroy, que estaba de pie con las manos enguantadas entrelazadas frente a ella y la mirada no puesta en ninguna tumba en particular, sino en las colinas otoñales. «Tenías razón, por supuesto», dijo Margaret en voz baja mientras la señorita Marple se acercaba. «No pretendía serlo», respondió la señorita Marple, «pero a veces las piezas exigen que se vea su diseño». Margaret asintió.
Lo amé una vez, ¿sabes? Mucho antes de que fuera el hombre que tomó una decisión tan terrible. Era valiente. Demasiado valiente a veces. Creía que proteger significaba esconderse. Incluso de mí. La señorita Marple no dijo nada. Me iré a casa de mi hermana una temporada, añadió Margaret. Vive en Bexhill. Creo que necesito un cambio de aires. Una muy buena idea. Margaret se giró. Y gracias. La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. Nunca es un placer descubrir estas cosas, pero siempre es mejor que la verdad tenga voz. Esa tarde, el tren de la estación de Rose Hill llegó a las 5:48. El cielo estaba teñido de un pálido lavanda y gris, y el sol se ponía tras las colinas lejanas. La señorita Marple, con su maleta en la mano, subió a bordo. Clive Appleton se tocó el sombrero. Buen viaje, señorita. Gracias, señor Appleton. Espero que el próximo pasajero llegue puntualmente y se marche en paz. El tren silbó. Sonó el silbato, y mientras el vagón cobraba vida, la señorita Marple vio cómo Little Denham se alejaba por la ventana. Muros de piedra y setos retorcidos se perdían en el recuerdo. En su regazo descansaba una pequeña libreta, encuadernada en cuero verde, descolorido. Sus páginas estaban llenas de observaciones, nada grandioso ni dramático, solo personas, sus hábitos, sus rostros cuando creían que nadie las observaba. Ella pasó a la última página, una nota final. Al final, no los malvados, sino los atemorizados causaron el daño. Un buen hombre, arruinado no por el mal, sino por una devoción desligada del sentido común. Mientras el tren ganaba velocidad y el paisaje se convertía en un suave movimiento, la señorita Marple cerró los ojos. No se sentía triunfante. Nunca se había sentido así tras resolver un misterio. Más bien, había una solemnidad en decir la verdad, una comprensión de que bajo la superficie de cada aldea tranquila, el potencial de la crueldad y la bondad yacían uno junto al otro, como las raíces bajo un jardín. La señorita Marple no los juzgó. Solo los vio y al verlos les puso nombres. Eso fue suficiente.